Hola mis queridas amigas, mi nombre es María Elena y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando empecé a escribir estas palabras, mi mano temblaba como cuando se nos cae el jarro de mermelada en la cocina y, por costumbre, uno guarda la vergüenza con la espátula. Porque las historias de las abuelas no son siempre dulces. Algunas son como el ají en el guiso. Pican, despiertan y dejan la verdad en la lengua. La que voy a contarles nació de una mezcla de café pasado, un frasco de monedas y un sobre amarillento que encontré en el fondo de un baúl. Es la historia de mi abuela, la abuela de la que ella me habló, y de cómo alguien en quien ella confió la dejó sola cuando más lo necesitaba. Y luego intentó quitarle lo único que le quedaba, su casa, mi abuela. La verdadera protagonista de este cuento se llamaba Herminia. Nació un 12 de marzo de 1928, en una casa con techo de zinc y un patio donde las vecinas colgaban ropa como banderas de paciencia. Ella guardaba su vida en pequeños recipientes, un frasco de vidrio con monedas para el bus, un paquetito de botones en una bolsita de tela y un collar de perlas heredado de su madre que dejaba en la cómoda cuando se iba a dormir, como quien deja la lámpara encendida para no olvidarse del regreso. Yo la recuerdo sentada en su silla de mimbre, con las manos arrugadas sobre la falda, contándome las cosas con voz baja, aunque siempre había una chispa en los ojos, la chispa de quien sabe que la vida se aprende a rezar y a pelear, todo al mismo tiempo. Antes de que la enfermedad cambiara todo, su mundo era sencillo y noble, pan recién hecho, el reloj de pared que marcaba las tardes con un tic-tac satisfecho, y las cartas que mandaba a su hermana en el pueblo cada 15 de noviembre, sin falta. Su casa tenía una vereda de piedra donde crecían unos geranios rojos que ella cuidaba como si fueran nietos. Los regaba a las 6 en punto, hablaba con ellos y les decía: «Aguanten, que la vida vuelve». Tenía una puerta con una cerradura que había visto mejores llaves. La misma puerta por la que pasaban los domingos los vecinos, la policlínica a la vuelta, el cartero con su bolsa de promesas y, años después, la enfermera con su delantal blanco. El cambio comenzó el día en que un médico dijo la palabra que cambia el mundo entero de quien la escucha: cáncer. Fue una mañana de abril. Recuerdo la fecha porque mi abuela lo anotó en un cuaderno con la letra temblorosa de quien no quiere olvidarlo, el 9 de abril de 1998. Se levantó con el sol pegado a la ventana y me llamó para que le trajera su taza de loza con un punto de café negro y su cucharita sin brillo. Me miró con esa calma que dan los años y me dijo: «María, querida, no te asustes. Me siento cansada». No lo dijo como un aviso dramático. Lo dijo como quien comenta el pronóstico del tiempo. Poco a poco, las visitas al hospital se volvieron rutina y las conversaciones se poblaron de palabras nuevas: biopsia, quimioterapia, radiación. Ella las aprendió con la paciencia de quien lee una receta. A pesar de todo, siguió manteniendo su dignidad con el mismo ritual: peinarse con la mano izquierda, dejar el collar de perlas en la cómoda y preparar el pan a las 5 de la tarde. Eso no lo arrebató la enfermedad. Lo que la empezó a despojar fue la soledad que la rodeó cuando su fuerza flaqueó. En la casa vivía, desde hacía años, un hombre llamado Esteban. No era pariente de sangre. Lo llamaremos así porque ese fue el nombre que ella y yo usamos para identificarlo entre murmullos. Era el vecino que hacía arreglos, el que conocía cada clavo en la casa, el que a veces traía el periódico y se quedaba sentado en la banca del patio contando historias largas como carreteras. Con el tiempo, y sin que nadie prestara demasiada atención, Esteban había pasado de ser vecino a apoderado informal. Él llevaba los pagos de la luz cuando ella se retrasaba, guardaba algunos recibos en un cajón y le decía a mi abuela que no se preocupara por nada. Era fácil confiar.
Con sus manos curtidas parecía capaz de arreglar no solo las cosas, sino también los corazones. Confiar en alguien que trae hierba y arregla el techo suena razonable en un barrio donde la confianza es moneda cotidiana. Cuando el cáncer empeoró, mi abuela tuvo que depender de otros. Ahí fue cuando Esteban, con sus movimientos tan naturales, fue ocupando espacios que antes eran solamente suyos. Empezó a acompañarla a las citas médicas para ayudar, a firmar autorizaciones porque ella estaba cansada, y a quedarse en la casa mientras yo trabajaba durante el día. Había una mezcla peligrosa de cuidado y posesión en su manera de decir, la llevo yo. Al principio nadie notó las fronteras que él fue trasladando. Otro sobre en la cómoda, una factura solucionada, una llave que quedaba en su bolsillo. Mi abuela lo llamaba el amigo, y sonreía como se sonríe cuando la vida te obliga a agradecer. Yo veía la sonrisa y sentía un nudo. La gratitud puede ser un velo que tapa lo que luego duele. La primera señal de alarma fue un papel que encontré al lavar la ropa. Era un comprobante de transferencia por la suma de 5,000 pesos, con fecha 21 de junio de 1999. Mi abuela tenía costumbre de guardar recibos en un sobre, pero ese recibo no estaba en su sobre. Estaba en el bolsillo del abrigo de Esteban y en la descripción decía ayuda temporal. No era la cantidad lo que me inquietó, aunque para nosotros 5,000 era una suma respetable en aquel tiempo, sino que la palabra temporal tenía la tinta corrida de quien escribía para dejar una huella que pudiera ser interpretada. Le pregunté a mi abuela con el tacto que pongo para tocar heridas viejas. Herminia, ¿esto lo firmaste? Ella me miró con su voz de siempre. Ay, hijita, ese hombre ha hecho tantas cosas por mí. Yo no me acuerdo de todo. Su memoria, en esos días, era una colcha con remiendos. Se cubría, pero había partes que se asomaban. Me dio la sensación de que había algo fuera de sitio, algo que no se resolvería con un simple no me acuerdo. Guardé el comprobante en mi bolso, como quien guarda una piedra para tirarla después en el lago. Poco después comenzaron las llamadas. No llamadas de cariño, sino notificaciones pequeñas y certeras. Una carta del banco, un papel con el sello del notario, un documento pidiendo la actualización de datos de la propiedad. Cuando la casa fue involucrada en papeles que yo ni siquiera entendía del todo, supe que la situación se había vuelto más grave que una transferencia. Un día, al abrir la correspondencia, encontré un sobre del registro de la propiedad con una solicitud firmada. Una solicitud para revisar la titularidad a nombre de un tal Esteban como apoderado. La firma era parecida a la de mi abuela. Las firmas, con sus trazos y sus inclinaciones, son como las voces. Las reconoces. Pero algo en el trazo me hizo detener la respiración. No podía creer que, sin hablar, alguien hubiera movido las piezas de la vida de mi abuela como si fuera un juego de mesa. Me llevé el sobre al comedor y mi abuela, con una mantita sobre las piernas, me miró con esa paciencia que alivia y que confunde. María, yo no entiendo esas cosas. Esteban dice que es para arreglar, para facilitar. El banco me habló y yo firmé. ¿No es mejor confiar en alguien, hija? Su voz era la de la abuela que confía porque no quiere pensar en traiciones. Su corazón no parecía capaz de albergar la idea de que un gesto amable escondiera un filo. Yo la besé en la frente y no le dije la palabra que en aquel momento hervía en mi garganta. Traición. En vez de eso le prometí que investigaría. Le prometí, como prometen las manos jóvenes, con la seguridad de quien no sabe cuánto pesan los papeles en los tribunales. Con la investigación vinieron las sorpresas. El apoderado que figuraba en un papel no era un título concedido con claridad. Era un poder demasiado amplio y con cláusulas que permitían, según el abogado que consulté, el señor Gómez, con su calva brillante y su pluma gastada, transferir, vender, arrendar y,
Lo más terrible para una mujer con un techo que significaba su historia, desalojar. Mi abuela siempre tuvo su casa a su nombre. Había sido su fortaleza desde 1954, cuando con manos pequeñas y trabajadoras pagó la primera piedra. Ver que un papel, mecánico y frío, pretendía convertirla en una inquilina en su propia morada me parecía peor que cualquier enfermedad. Era como si, además de perder la salud, le quisieran arrancar la memoria de los muros. Los días se volvieron minutos contados. Esteban empezó a presentarse más temprano, a barrer con determinación, a reorganizar las cosas como si ordenara un departamento a punto de venderse. Trajo un cerrajero una tarde y cambió la cerradura porque la vieja estaba oxidada. Mi abuela, que ya no veía tan claro, le sonrió y le dijo que gracias. Creía que estaba arreglando el hogar para cuando ella se sintiera mejor. No imaginó que la llave nueva pondría una distancia física entre ella y la casa donde había colgado mantas y cosido dobladillos durante décadas. Una noche, estando yo en la cocina preparando un té para calmar los nervios, oí una conversación baja entre él y una mujer que no conocía, en la sala. Se reían con una familiaridad que me heló. Hablaban de tramitar la venta, de encontrar un comprador rápido y de una pensión que le correspondería. No usaron palabras como traición. Usaron términos administrativos que suenan limpios y que en manos de quienes buscan beneficio son cuchillos pulidos. Abrí la puerta sin hacer ruido. Me escabullí detrás del sillón y escuché la frase que me clavó los dientes en la lengua. Si ella firma, todo será más fácil. Ella, mi abuela. La palabra tenía la suavidad de una almohada y la dureza de la piedra al mismo tiempo. Salí de la sombra y me planté frente a ellos. ¿Qué están diciendo?, pregunté sin poder disimular el temblor en la voz. El hombre me miró con una calma de quien no espera un obstáculo. La mujer se quedó pálida y se disculpó, como quien suelta una servilleta antes de huir. Esteban, con la voz de quien adula y corta a la vez, dijo que era mejor ordenar los papeles por el bien de todos. Le decía por el bien de todos como quien vende ungüento. Suena curativo, pero es solo una promesa verbal que no cura nada. Mi abuela, sentada en el sillón con la mirada perdida, no entendía por completo, y yo sentí que mi mundo se encendía en indignación y miedo a la vez. Esa misma noche, al ordenar la cómoda para buscar el collar de perlas que ella guardaba, encontré algo que me dejó sin aire. Un sobre doblado, con la letra de mi bisabuela, fechado el 3 de septiembre de 1965. Dentro había una carta que decía, en la tinta que se había secado con los años, una frase que se volvería mantra en mi cabeza. Esta casa es para las mujeres que la cuidaron. No permitas que la quiten con papeles ni palabras. Había también una llave pequeña, oxidada, y una nota que decía, para emergencias, para la nieta que vendrá a pelear. La caligrafía era la de mujer que planifica la resistencia en silencio. Sentí como algo en mí se tensaba como cuerda de guitarra. Había una promesa familiar, una herencia moral, que hablaba de defender lo propio hasta con las uñas. Guardé la carta y la llave contra mi pecho y, por primera vez desde que todo esto empezó, vi a mi abuela con otra claridad. No era solo una enferma dependiente, era la heredera de una fortaleza que venía de generaciones. Si alguien pensaba que su fragilidad física equivalía a fragilidad de alma, se equivocaba. Me imaginé a mi bisabuela, con su delantal, escondiendo la llave, mirando de reojo para asegurarse de que nadie supiera que había tejido una red de seguridad. Esa llave era símbolo de resistencia, era un recordatorio de que la dignidad no se firma con papeles fáciles. A la mañana siguiente, con el corazón martillando en el pecho, fui al registro de la propiedad con la carta en la mano. El funcionario me miró como quien ve el sol a través de una rendija. Curiosidad y cautela. Le expliqué la situación y le mostré los documentos. Señora, si la firma está en regla y el poder no tiene vicios, el trámite sigue su curso, me dijo.
Pero cuando saqué la carta de 1965, su mirada cambió. Aquella nota antigua, con su caligrafía decidida, era un testigo del pasado que pedía justicia en presente. El funcionario llamó por teléfono, escribió en su libreta y me dijo que revisarían todo: firmas, fechas, testigos. Me dio la esperanza que dan los papeles oficiales, la esperanza envuelta en sellos y timbres. Volví a la casa con la sensación de que, por ahora, había un respiro. Hablé con mi abuela en voz baja. Le conté lo que había hecho y le leí la carta de su madre. Ella me sostuvo la mano con esa firmeza lenta que solo las mujeres mayores poseen. Mi madre siempre dijo que las cosas de la casa se defienden con voz, me dijo. Y en su voz había aquella mezcla que tantas veces me asombraba: ternura, determinación y una memoria que, a pesar de la enfermedad, sabía decir lo esencial. Aquel día, sin embargo, el aire llevaba un presagio. Cuando caía la tarde, la puerta de la casa sonó con un golpe que no olvidé. Era Esteban, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión de quien ha decidido que las piezas están a su favor. Traía consigo un documento nuevo, un aviso de desalojo. Lo dejó sobre la mesa como se deja un plato vacío después de comer sin decir gracias. Mi abuela lo miró con incredulidad, yo con rabia, y él con esa calma que antes había confundido con bondad. No podía creer lo que acababa de pasar. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando aquella noche nos dejaron sobre la mesa el aviso de desalojo, el reloj de pared dio su golpe acostumbrado, pero a mis oídos sonó como una sentencia. La luz del pasillo se hacía larga y triste. La casa, que siempre olía a pan recién hecho y a la lejía del domingo, olía ahora a miedo. Mi abuela, sentada en su sillón con la mantita en las piernas, miraba la hoja con la indiferencia de quien no quiere entender. Yo no pude quedarme inmóvil. Sentí que me crecían dedos nuevos en las manos, dedos que querían pelear. Lo primero que hice fue llamar al señor Gómez, el abogado que había atendido a media cuadra y que conocía las palabras legales como se conocen las recetas. Le dije la verdad con prisa: «Trae ese papel, Manuel. Y ven ya». Él vino al día siguiente con su maletín y su pluma, que siempre parecía tener prisa por firmar cosas justas. Revisó los papeles como quien revisa un guiso, con cuidado y olfato. «Hay algo raro», me dijo. «Ese apoderado es demasiado amplio. Y mira esto, la firma tiene un trazo que no corresponde a su forma habitual». Yo no entendía del todo, pero sabía lo suficiente para sentir que el terreno bajo nuestros pies estaba lleno de arenas movedizas. «¿Qué haremos?», le pregunté. «Hay que defender la casa», respondió, y pronunció la palabra como quien enciende una vela. «Pediré una medida cautelar, solicitaré la revisión de la firma al perito, y vamos a citar testigos». Los términos sonaban caros y pesados, como las cruces en los cementerios, pero en su voz encontré un plan y me agarré a él. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los geranios, fui a visitar a doña Carmen, la vecina de la esquina que siempre tiene la oreja en la pared. Doña Carmen, que tiene memoria de elefante y la lengua suelta, me miró y dijo sin rodeos: «Yo lo vi a ese hombre entrando al notario el 12 de julio de 1999, con un paquete y saliendo con una sonrisa como la de quien acaba de esconder unas en la manga. Esa fecha la anoté en mi cuaderno con la parte de atrás de una factura. Las fechas, como las piedras, ayudan a construir un camino. Lo vi salir con una carpeta grandota», me dijo, «y estaba oscuro». Del notario salió hacia la plaza como si nada. A la semana siguiente trajeron un dinero para la señora. Pero yo sé cuándo una mano te ayuda y cuándo te empuja. Esa noche volví a la casa con la sensación de que alguien había querido imponer un silencio sobre nosotras. Mi abuela me miró con ojos de quien guarda un secreto que le pesa. «María, ese hombre fue bueno conmigo en momentos. Me trajo comida, me acompañó
y yo me acostumbro a la bondad. No dije lo que pensaba, que a veces la bondad se viste de ventaja para engañar. Le pegué un beso en la frente, como se da un amarre, para que no se le fuera la calma. El señor Gómez consiguió que el juzgado de primera instancia ordenara una suspensión provisional del desalojo hasta que se revisaran los documentos. Fue un alivio que duró poco, porque a los pocos días llegó la otra embestida. Esteban, así lo seguí llamando, aunque cada vez me parecía menos humano. Trajo un cerrajero y cambió la cerradura de la puerta lateral, la que da al patio donde mi abuela secaba las mantas. Dijo que lo hizo por seguridad. Dijo que la cerradura vieja era peligrosa. Mi abuela, que confiaba por reflejo, le dio las gracias con la voz temblorosa. Yo vi la llave nueva y sentí que era una raya más en la cuenta de la pérdida. «No se preocupe, Herminia», dijo él con esa voz que untaba complacencia. «Yo tengo una copia. Le traeré la otra cuando la necesite». Guardó su sonrisa como si fuera una tarjeta de crédito. Yo guardé su frase en la memoria como un trozo de hielo. Una mañana, harta de la lentitud de las cosas legales, me fui a la casa de empeños del barrio a preguntar por documentos que pudieran dar luz. Tenía la intuición de que en los cajones de ese hombre habría un rastro. Hablé con la hija de la dueña, una muchacha que conoce de todo lo que entra y sale de la ciudad. «Si alguien empeña papeles, llega aquí», me dijo. «¿Qué buscas?» Le mostré la copia del comprobante de transferencia y la carta de 1965. Ella me miró con sulfato en la mirada y por un momento calló. «Hay algo que podría ayudarte, pero no es barato». Le di algo de dinero y a las 2 horas me llamó. Vino un hombre con una caja. Dijo que le urgía llevarla al notario. Era la fecha del 19 de junio de 1999. Anoté esa fecha también. Las fechas, me repetía, son hilos que atan a los vivos. Mientras tanto, la quimioterapia de mi abuela hacía que algunos días olvidara quién era la hija del panadero. Pero en otras ocasiones, la lucidez volvía como la luz después de un apagón y decía cosas con ojos de centinela. Mi madre me dio una llave. «María, si algún día vienen con papeles, búscala». Aquella llave oxidada que estaba en la carta de 1965 se volvió una especie de talismán. Una noche, buscando entre papeles, la encontré de nuevo metida en la funda del vestido que guardaba para los domingos. La tomé, la limpié y la puse en mi bolsillo como quien lleva una arma discreta. Esa llave representaba la promesa de mi bisabuela. Recordé sus letras. «No permitas que la quiten con papeles ni palabras». Era una herencia que no venía con platino, sino con coraje. Hicimos todo lo posible por juntar pruebas. El señor Gómez consiguió que un perito caligráfico revisara las firmas y, tras estudiar la letra, dictaminó que había indicios de manipulación. Líneas forzadas, partidas en lugares donde la mano no suele moverse. Era un alivio, pero nos quedaba el problema del notario y de los testigos que podrían cambiar su versión. «Los papeles son como los ríos. Si alguien los desvía, cambian su cauce», dijo el abogado con una voz cansada. Yo sentí que éramos 2 mujeres contra un cauce que quería tragarnos. Un día, al abrir el cajón donde guardábamos los calendarios y las fotos, encontré algo que hizo que mi estómago se despidiera del almuerzo. Una grabación en casete, con una etiqueta escrita a mano que ponía «Confesiones, agosto 1999». No supe cómo había llegado ahí. Pensé que tal vez estaba por error en la casa cuando alguien dejó la caja de herramientas o cuando Esteban limpió por seguridad. La cogí con manos de maestra de ceremonias y la llevé al señor Gómez. «Si esto tiene lo que presumo, podríamos tenerlo todo», dijo el abogado con esa mezcla de esperanza y sospecha que tienen los hombres que han visto más de una injusticia. El casete crujió en la vieja máquina que tenía el despacho de Gómez, con un sonido parecido al de la lluvia golpeando una ventana. Lo pusimos a oír. Al principio se oyó ruido, el raspar de una cinta antigua, y después una voz, la voz de Esteban,
que hablaba con esa confianza capitalina de quien cree haber ganado. «Sí, se hará así», decía la voz. «Firmas aquí, se cambia la cerradura y luego buscamos al comprador. La señora no se dará cuenta hasta que sea tarde. ¿La pensión? Le damos un monto que parezca justo, 15.000 al año. Nadie dirá nada». La sala del abogado se llenó de aire denso. Puse la mano en la boca para que no me temblara la voz cuando dije, Eso es lo que quería hacer». Mi abuela, a quien llamé esa tarde para contarle, se aferró al teléfono, como a un rosario. La grabación era una confesión, un mapa del delito que le daba nombre a la traición. En aquel momento sentí que algo se recomponía en mi pecho. La verdad había aparecido envuelta en cinta magnética. «Eso demuestra todo», dijo Gómez. «Pero cuidado, una grabación debe ser admitida en juicio. Depende del juez. Hay que preparar testigos y reforzar con documentos. Esto, sin embargo, nos da la brújula». Esa noche, con la grabación en una carpeta como un trofeo maloliente, nos preparamos para el juzgado. El día señalado, la sala estuvo llena de murmullos. Conocíamos caras, la secretaria que siempre trae el café agrio, el señor de la esquina que afirma que la verdad es una cuestión de tiempo, y entre ellos, el propio Esteban, que entró con un traje que no le pertenecía. Tenía la misma mirada de siempre, la de quien conoce atajos y quiere que le parezcan avenidas. El juez, un hombre de voz monótona, pidió calma. Se escucharon las exposiciones iniciales. El abogado de Esteban intentó ridiculizar la grabación, dijo que era manipulable y que los casetes se pueden editar. Ese comentario me dejó fría, pero el señor Gómez estaba preparado. Trajo a 3 testigos, entre ellos a la dueña de la casa de empeños, que confirmó haber visto a Esteban llevar cajas a un notario, y a doña Carmen, que lo había visto entrar a altas horas. Además, presentamos los documentos pagos, la transferencia de 5.000, el recibo de la cerradura, la carta de 1965 y la llave oxidada. Había mucho en la mesa que olía a verdad. La atmósfera del juzgado se volvió una olla a presión. El perito caligráfico, con sus lentes colgando como quien vigila un colibrí, comparó firmas durante horas. «Hay diferencias sistemáticas», explicó, y trazó con su pluma las líneas que no coincidían. Esteban, encogido en su silla, intentaba mirar más allá del abogado, como quien busca una salida donde no la hay. En un ataque de rabia contenida, se levantó y caminó hacia la puerta. «No pueden probar nada», dijo. «Esta casa ahora me pertenece por derecho». Su voz tenía la cadencia de quien cree que los papeles son más fuertes que la vida. «Silencio», ordenó el juez con voz de trueno. «No se permitirá espectáculos». Fue entonces cuando el señor Gómez, con la serenidad de quien ha guardado una carta bajo la almohada, pidió reproducir el casete. Los altavoces escupieron la voz de Esteban de nuevo, y esta vez no hubo dudas en la sala. Era él, hablando con claridad de sus planes. Su defensa se tambaleó. El abogado enrojeció. Buscó maneras de enredar el lenguaje, pero la cinta era como un testigo que no se cansa. Mientras la cinta sonaba, yo miré a mi abuela. Su rostro se había hecho de líneas como mapas. Ella sostuvo mi mano con una fuerza que me sorprendió. No era la fuerza de la enfermedad, era la fuerza de la verdad que reconoce su propio peso. En su boca se asomó una frase que sabía de memoria. «Mi madre me enseñó a guardar las cosas importantes». Y allí estábamos, con la grabación, con la carta y con la llave, sosteniendo lo que nos pertenecía. Entonces ocurrió lo inesperado. El abogado de Esteban, con los ojos como pozos que no reflejan sino profundidad de desesperación, sacó un expediente grueso como un libro de hechizos y lo depositó sobre la mesa. «Su señoría», dijo, «venimos con una documentación que demuestra que el poder fue otorgado de manera legítima el 25 de julio de 1999. Tenemos también un acta notarial que acredita la firma». En la sala hubo un murmullo,
un viento que entró por la rendija de la ventana y removió las hojas del escrito. El juez frunció el ceño. El señor Gómez se enderezó como los que hacen puentes cuando la marea sube. —¿Dónde? —preguntó el juez. —¿Está el notario que autorizó esto? El abogado de Esteban sonrió con la fiereza de quien saca una carta de triunfo. Lo hemos citado. —Está en camino. Esa frase, dicho con tanta calma, cayó como un baldazo de agua fría. Mi garganta quedó seca. Habíamos armado la defensa, pero sabía que aún faltaban piezas. El juez decidió suspender la audiencia hasta que el notario compareciera. Nos citó para dentro de 7 días, para dar tiempo a que todas las pruebas se confrontaran. Salimos del juzgado con un sabor a inacabado. Afuera, el sol pegaba con fuerza y el barrio parecía igual, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo se había movido en la ciudad. La gente murmuraba y la causa de la señora Herminia había empezado a sonar en las bocas. Fue una victoria pequeña, pero era una victoria. Caminé con mi abuela hasta la casa, y en el camino las mujeres del barrio que nos veían nos dijeron palabras de aliento. Una de ellas, la dueña de la tortería, me ofreció pasar por allí y llevarle un pan untado con manteca. Le dije que pasara. La solidaridad también es alimento. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como quien recorre una iglesia. Tocaba las paredes, miraba los cuadros, sentía el eco de las risas antiguas. A la mañana siguiente, antes de la nueva audiencia, pasó algo que nadie esperaba. Esteban envió una carta certificada a mi abuela, con un sobre grande y una firma que pretendía solemnidad. La carta decía que, por razones humanitarias, se ofrecía a pagarle una renta de 15,000 pesos al año si ella aceptaba mudarse. Era como si alguien ofreciera un vaso de agua frente a la hoguera de tu casa. La miseria de la oferta me dio náuseas. No aceptes nada, le dije a mi abuela. Esto no es caridad, es un trueque. Ella me miró con ojos que mezclaban la fatiga y la dignidad. Pero María, a veces aceptar es prudencia. Su voz sonó casi culpable. No quería que aceptara solo por cansancio. La prudencia no debe ser renuncia. Había que ser prudentes y firmes a la vez, como quienes sostienen una maceta sin dejarla caer. Llegó el día de la nueva audiencia. La sala estaba aún más llena. El notario, con un traje gris y una carpeta en la mano, entró con paso firme. Se sentó y comenzó a declarar. Yo actué conforme a la documentación que me presentaron, dijo. El abogado de Esteban sonrió. ¿Qué documentación?, inquirió el señor Gómez con voz que esperaba tachuelas. El notario habló de identificación, de presuntas testigos, de procedimientos cumplidos. Pero algo en su relato no cuadraba: sus fechas. En el momento en que mencionó la fecha del 25 de julio de 1999, el señor Gómez le mostró un recibo bancario que acreditaba una transferencia fechada el 21 de junio de 1999, y después, con calma, sacó el casete. La sala volvió a llenarse de silencio. El hombre del notario titubeó. El perito caligráfico, que ya se había convertido en nuestro aliado invisible, señaló las discrepancias. La firma del poder tenía trazos forzados. Los sellos presentaban irregularidades en el sello seco, y además el notario no pudo probar la presencia de los testigos que dijo haber citado. Los papeles, que al principio parecían montar una torre de incontestables certezas, empezaron a desmoronarse como una torta mal hecha. Esteban, al ver que la cuerda se le tensaba, se puso pálido. Sus manos buscaron la mesa y sus dedos golpearon como los de quien intenta encontrar una barandilla en lo alto de un puente. En un gesto que nunca imaginé, se levantó y empezó a gritar, acusando a todo el mundo de confabulación. Su voz retumbó como un gong desafinado. Fue cuando el juez, con la calma de quien sostiene el mundo con un pequeño gesto, dijo: «Señor Esteban, de acuerdo con lo presentado hasta ahora, hay indicios suficientes para presumir la existencia de fraude. Se ordena la inmovilización de la disposición de la propiedad hasta nueva resolución». Una oleada de alivio me recorrió. Habíamos logrado una orden cautelar.
Mi abuela lloró en silencio y me apretó la mano con esa ferocidad de mujer que ha visto muchas batallas. Salimos de la sala con la sensación de haber ganado una contienda importante. Sin embargo, el momento de paz duró menos de lo que tarda un café en enfriarse. Al bajar las escaleras del juzgado, vimos a Esteban salir con prisa y en sus manos una hoja doblada. Miró a mi abuela y dijo, con una sonrisa que ya no podía soportar, «Esto aún no termina». Y en su mirada había algo que prometía que la pelea no había hecho más que empezar. La realidad, mis queridas amigas, es que la verdad a veces llega con las manos cubiertas de polvo y pasa por tribunales. Pero la justicia no siempre corre tan rápido como el tiempo. Nosotros habíamos ganado un respiro, una orden, la posibilidad de que mi abuela se quedara en su casa un poco más. Pero la batalla era larga. Había testigos por escuchar, notarios por interrogar, y un hombre que no se rendiría sin intentar dar otro golpe bajo. Y entonces, mientras caminábamos por la vereda, con el sol apretando la nuca, recibí una llamada que dejó la sangre fría. El notario, en su despacho, había dicho por teléfono que había perdido archivos y que no recordaba muchas cosas. Esa frase me sonó a humo en la chimenea. «Hay algo más», me dijo el señor Gómez cuando le conté. «A veces quien cree que ha perdido todo, mueve otros hilos. Estemos atentos». La palabra atentos pesó como una lluvia de noviembre. Sabía entonces que el clímax no sería solo la sala del juez. Sería también los pasillos, las noches sin dormir, el levantar la azada en el terreno de la vida para defender lo que nos pertenece. Y como en toda buena historia que respira, algo inesperado esperaba tras la esquina. Lo que vino después cambió la dirección de nuestras vidas en un solo latido. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia, cuando la orden cautelar llegó a nuestras manos, fecha en la que mi abuela marcó otra raya en su cuaderno, 3 de septiembre de 1999. La casa suspiró como quien recupera el aliento después de una carrera pesada. Pero el suspiro era frágil. Sabíamos que las resoluciones pueden sostenerte un rato, pero no te abrazan para siempre. Lo que vino después fueron noches largas de papeles y días en que el sol parecía entrar apenas por la rendija de la puerta. Lo que siguió fue la lenta y dolorosa reparación de una injusticia que se había tejido con paciencia. Él, notario que habló con voz temblorosa en la audiencia, no dejó de insistir por teléfono en que había perdido archivos. Su frase, repetida como un estribillo cansado, sonó a excusa. Yo me fui a la comisaría con la carta de mi bisabuela, la llave oxidada y la grabación del casete en el bolsillo. Hice la denuncia por fraude, falsificación y tentativa de desalojo. El policía que recibió la denuncia me dijo, con la amabilidad de quien ha visto malos caminos, que presentara todas las pruebas que tuviéramos. Y así lo hice. La carta de 1965, los recibos de transferencias, el primero, 5,000 pesos, con fecha 21 de junio de 1999, la copia del aviso de desalojo, la grabación que mostraba a Esteban comentando, si ella firma, todo será más fácil, y el peritaje caligráfico que señalaba irregularidades. En la comisaría, el detective encargado, un hombre flaco con lentes que parecían costarle más de lo que valían, me miró con atención y dijo, «Si hay una red, vamos a seguir el hilo. A veces los hilos se esconden en los lugares más pequeños». Le pedimos al banco las trazas de las transferencias y allí apareció un rastro que no esperábamos. Las 5,000 de junio no fue la única. Había otras 2 transferencias, una de 8,000 fechada el 2 de julio de 1999 y otra de 6,000 el 16 de julio de 1999, todas a cuentas que, según el rastreo, pertenecían a una empresa de servicios registrada en la calle Lavalle 412.
una empresa cuyo gerente, según la documentación, era un tal R. Molina, un hombre que, al buscarlo, resultó ser una casa vacía en registros públicos. Era un enredo de nombres y papeles, una madeja de mentiras. «Parece un montaje», me dijo el detective mientras hojeaba los comprobantes. Alguien quiso dar apariencia de legalidad. Vamos a pedir la intervención del área de fraudes del banco. El banco respondió con una burocracia que huele a tinta y a paciencia forzada, pero con la insistencia que solo da el amor, logramos que revisaran las cuentas y que emitieran un informe pericial. Varias de las transferencias procedían de cheques endosados por personas que dijeron no recordar haberlos firmado. Además, la sociedad fachada no tenía operaciones reales en los últimos años. Era una empresa de papel, un fantasma que permitía que el dinero viajara sin preguntas. Mientras el rastreo seguía, el rumor corrió como pólvora por el barrio. Mujeres que habían sido clientes de Esteban en arreglos menores aparecieron con recibos, con anécdotas de cheques que desaparecieron y con historias de favores convertidos en demandas. Una de ellas, doña Lidia, trajo consigo un antiguo contrato donde, años antes, Esteban había ofrecido ayudarlas a cambiar escrituras porque era amigo del notario. Doña Lidia lloró cuando contó que le habían cobrado una comisión que nunca volvió. Su declaración fue una luz. No éramos las únicas heridas en aquel tablero. A su tiempo, otras voces se sumaron. Se formó un coro de testimonios que poco a poco tejía una imagen más amplia. «No estás sola», me dijo una vecina al oído, y la frase cayó como una manta. El fiscal, con los documentos en la mano y un interés que solo encuentran los que saben que han de hacer bien su trabajo, decidió imputar a Esteban por estafa agravada, falsificación de documentos y tentativa de usurpación. Fue un alivio que sonó como campana en la mañana. La causa penal abrió otra ventana. Ya no se trataba solo de combatir en el juzgado civil por la inmovilización, sino de enfrentar un posible delito ante la ley. El caso ganó movimiento, y con él llegaron otras actuaciones, citaciones a testigos, peritajes adicionales y la orden para que el notario entregara todos los archivos que supuestamente había perdido. La respuesta del notario fue patética. Presentó una carpeta con hojas mal ordenadas, sellos que no coincidían y testigos que, al ser llamados, dijeron no recordar haber estado presentes en la firma del 25 de julio. Su versión se fue desplomando como un muro mal construido. En una audiencia, con la sala tan tensa que se podía cortar el aire con un cuchillo, el notario, casi sin aire, reconoció que en su mesa habían pasado documentos de duda, que a veces firmaba por trámite, porque la gente insistía. Sus palabras sonaron a confesión amarga. «No puedo justificar todo», dijo. «Fue una pequeña gran victoria. Las mentiras comienzan a resquebrajarse cuando los guardianes de la ley dejan de mirar hacia otro lado. La verdad tiene paciencia», me dije. Y la repetí como si fuera una oración. El juicio penal avanzó con la lentitud de las raíces, pero con una determinación que florece. El perito caligráfico reforzó su dictamen. Las firmas presentaban signos de intervención manual y fracturas en los trazos. El casete fue reproducido en la sala como prueba. La voz de Esteban, allí, ya no tenía la arrogancia de la impunidad. Sonaba pequeña, humana y terrible. Cuando fue llamado a declarar, intentó desmentir lo que había dicho en la cinta. Dijo que fue un comentario fuera de contexto. Acusó a terceros y trató de convertir su culpa en confusión. Pero su historia tenía fisuras. En el juicio civil, por su parte, logramos que el juez revocara cualquier disposición provisional que pudiera afectar la titularidad de la casa. Con la orden de inmovilización definitiva, nadie podía venderla ni arrendarla. Además, el registro de la propiedad empezó a revisar sus actas y se detectaron irregularidades en varios trámites en los que el notario había intercedido. Fue como descubrir que un tejedor
Había usado hilo flojo en varias cobijas. Las costuras se abrieron. Un día, cuando la tensión parecía haber dado un respiro, llegó una noticia que nos dio escalofríos y al mismo tiempo un extraño consuelo. La fiscalía había detectado que la empresa R. Molina tenía cuentas en 2 provincias más y que la trazabilidad del dinero apuntaba a una red más amplia. No eran manos sueltas, eran manos que trabajaban en equipo. Eso significó que el caso tomó otra dimensión y que, de ser probado, las consecuencias para Esteban podrían ser bastante severas. Los días posteriores fueron una mezcla de esperanzas y temores. Mi abuela, aunque cansada, empezó a recuperar una serenidad que no se veía desde antes de la quimioterapia. Ella, con su espíritu que siempre había sido de terreno firme, decía pequeñas frases que sonaban a mandamiento: que sepan que no me dejo. La carta de su madre, la llave oxidada y la costura de una memoria invicta habían actuado como un faro que la guiaba. Yo guardaba la llave en el cajón de las medianoches y, de vez en cuando, la sacaba y la veía brillar como si supiera que su brillo era más importante que el óxido. Llegó el día del veredicto penal. La sala estaba repleta de rostros que conocía y de otros que venían de más lejos. Esteban entró con la misma cara que había usado en el juzgado, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no había la ligereza del que juega con el destino ajeno. Las pruebas eran numerosas: peritajes, testimonios de vecinas, comprobantes bancarios y la cinta que había sido nuestra primera palanca contra su plan. El fiscal habló con voz clara, sin dramatismos, y expuso la secuencia del fraude, las transferencias, las firmas manipuladas, la oferta de pensión como carnada, la intención evidente de usurpar. Cuando el juez leyó la sentencia, mi corazón fue una ave que golpeaba la jaula y, al mismo tiempo, una campana que repicaba. El veredicto fue condenatorio. Esteban fue hallado culpable de estafa agravada y falsificación. La pena, no diré la cifra exacta porque la justicia tiene maneras extrañas de medir el daño, incluyó privación de libertad por un tiempo, una multa que cubría las sumas sustraídas y además la obligación de restituir cualquier bien que hubiera logrado disponer. Pero lo que más nos dolió y nos alegró a la vez fue la condena moral. La inhabilitación para ejercer cualquier gestión notarial o representación ante terceros, la obligación de retractarse públicamente y la inclusión en un registro de personas sancionadas. Fue justicia que peinaba las heridas. El impacto en la comunidad fue grande. Los que habían visto sin hablar ahora hablaban. Los silencios se rompieron como cristales viejos. Algunas mujeres que habían sufrido pérdidas menores recuperaron parte de aquello que les correspondía. Doña Lidia, por ejemplo, recuperó un pequeño lote que había perdido por una maniobra similar y lloró de rabia y alegría. La noticia llegó a oídos de otros barrios y, en pocos meses, la persona que antes se paseaba con supuesta caridad fue señalada con la cabeza baja. La vergüenza para un hombre que vivía de apariencias fue un castigo duro. La casa quedó con nosotras. La orden de inmovilización se levantó cuando todos los procesos legales concluyeron y el registro de la propiedad rectificó los asientos registrales. La titularidad quedó a nombre de mi abuela, como siempre había sido. Hubo una tarde de celebración sencilla. Las vecinas trajeron torta. Doña Carmen puso café y se contó la historia en voz alta como una especie de ritual de cierre. Mi abuela, con su manta en las piernas, dejó el collar de perlas sobre la mesa y miró a todas con una dignidad que parecía venir de otra generación. Cuando le devolvimos la llave, la tomó, la besó y la puso en un lugar de honor en la repisa, junto a la carta de su madre. Fue un gesto pequeño pero tan grande como una fiesta. La restitución no fue solo de ladrillos y techo. Fue de memoria. Restauramos viejos álbumes de fotos, pegamos las páginas de cartas rotas y pegamos en la pared la fotografía de la bisabuela que nos había dejado la nota. La mujer con delantal y mirada firme. Hicimos un acto, no muy grande,
solo con quienes amábamos, en el que leímos la carta de 1965 en voz alta. Las palabras de esa abuela, la que había dejado la llave para emergencias, resonaron en la cocina como un canto. No permitas que la quiten con papeles ni palabras. En los meses siguientes, la vida recuperó ritmos suaves. Las radiografías y los controles mostraron que mi abuela respondía bien al tratamiento. Su energía volvió a pequeñas cosas: regar los geranios, coser dobladillos, preparar pan. Cada mañana la veía con su taza y su cucharita, y me parecía que la casa respiraba con más calma. De vez en cuando la miraba y pensaba en la cadena de mujeres que había detrás de ella, con sus remedios caseros y sus llaves escondidas, enseñándonos que la herencia más valiosa a veces es el coraje. La poética justicia tuvo matices. El dinero recuperado no restituyó el tiempo ni las noches de angustia. Sin embargo, devolvió dignidad y permitió que la casa permaneciera en la familia. Esteban pagó su pena en la medida que la ley marcó, pero lo que más pesó para él fue la caída de su prestigio y el reconocimiento público de su fraude. La comunidad, que al principio había sido indulgente por costumbre, ya no lo recibió. Muchas veces la justicia material no es suficiente, pero en este caso, la justicia social le puso un espejo, y eso fue, para nosotras, una victoria. Si hay algo que aprendí y que mi abuela me enseñó con su silencio y después con su palabra, es que la memoria es la guardiana más fiel. Una carta vieja, una llave oxidada, un casete polvoriento y la voz de mujeres que no se callan pueden detener la maquinaria del abuso. La resistencia no siempre es grande ni ruidosa. Muchas veces es humilde y persistente. Es la vecina que recuerda una fecha, la tortera que trae pan al mediodía, la empleada del banco que revisa 2 veces. La justicia se teje en comunidad. En los años que siguieron, la casa tuvo otros usos que no eran solo para guardar cosas. Abrimos la puerta a talleres de costura para mujeres mayores, donde compartíamos recetas y puntadas. Hicimos tertulias en las tardes, y en una de esas tardes, mi abuela me contó algo que me heló y me llenó de orgullo. Dijo que ella había aprendido a ser obstinada de su madre, la que escondió la llave. Mi madre, me dijo, me enseñó a guardar las cosas importantes. Me enseñó a cuidar el nombre de la casa. La escuché y supe que la lección debía pasar a otras manos, a las nietas, a los vecinos, a quienes vinieran después. Al final de todo, lo más valioso no fue la sentencia ni los sellos, sino la recuperación de la voz. Mi abuela empezó a contar su historia en voz alta y a decir, con la misma calma con que pelaba una naranja, que las mujeres no necesitábamos ser salvadas por hombres que prometen soluciones. Necesitábamos herramientas, compañía y el derecho a decidir. Dijo que la valentía a veces se aprende en la cocina, cortando pan y diciendo no cuando hace falta. Fue una lección sencilla y profunda. Hoy, cuando cierro los ojos y pienso en toda esa época, en los papeles, en la cinta, en las noches sin dormir, siento una gratitud inmensa por la gente que no miró para otro lado. Siento respeto por la carta de 1965 que cruzó generaciones y por la llave oxidada que esperó en un vestido. Siento sobre todo que la historia de mi abuela deja una enseñanza clara. La memoria y la solidaridad son la armadura que ninguna firma puede perforar. Si esta historia tocó su corazón, compártanla con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olviden suscribirse. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.